Buenas noches, jóvenes. Buenas noches, Lick. Buenas Buenas noches, noches, licenciado. Lick. Buenas noches. Gusto saludarlos. Qué bueno de oírles y saber que están por ahí. Eso es importante, que estemos en comunicación, que ustedes estén ahí y yo haciendo mi parte aquí donde me encuentren, en cualquier lugar donde se encuentren ustedes. Un saludo afectuoso. Vamos a seguir hablando un poquito del proceso penal. Una pequeña recapitulación, pero muy corta para entrar a lo que son los sistemas procesales. A ver, Eddie, ¿qué es el proceso penal para usted? Eddie Eduardo Elías. Perdón, Lick, buenas noches. Lo que yo Buenas entiendo que es, noches, Eddie. es una serie de formas que la ley tiene para tratar casos en específico. Zulma, ¿qué dice Zulma? Zulma Roxana. Licenciado, ¿son las normas que regulan el proceso penal? Sí, sí, Johanna. No sé si me escuchó, licenciado, que son las normas que regulan el proceso penal. Eso es el derecho procesal penal. Sí, El Jordi. proceso, el proceso penal es un mecanismo, licenciado, a través del cual se vale el derecho penal para aplicar la sanción al responsable de un delito. ¿Qué es el proceso penal? Jorge Mario. Buenas noches. Yo tengo que hacer, bueno, entendido que es el conjunto de actividades y formas mediante los cuales los órganos jurisdiccionales aplican la ley a casos concretos. Fíjense que esto tiene mucha relación con lo que habíamos venido hablando del derecho procesal penal. Hablábamos del derecho procesal penal, decíamos que era el conjunto de normas jurídicas que regulan el proceso penal y los órganos estatales que intervienen en el mismo. Y hablábamos de las funciones del Estado, y dentro de las funciones del Estado hablábamos de la función penal. El Estado determina delitos y fija penas. Y luego dice, voy a crear las estructuras, las formas para poder aplicar la ley penal al caso concreto. Es decir, surge como una necesidad el proceso penal. Y cuando hablamos del proceso penal nos referimos al conjunto de actividades y formas mediante las cuales los órganos jurisdiccionales aplican la ley penal al caso, al caso, al caso concreto. Conjunto de actividades y formas mediante las cuales los órganos jurisdiccionales aplican la ley penal al caso concreto. Es decir, el Estado determina delitos, fija penas, luego crea el mecanismo, luego también a través de la función jurisdiccional, que comprende lo que es la organización judicial penal, o sea, la organización de los tribunales, la organización de los tribunales, y cómo están organizados los tribunales, y cómo está organizado el proceso, o cómo se procede en cada uno de los casos o procesos que se llevan a cabo. Luego hablábamos de lo que era la materia o tema, el objeto del proceso penal, que es la materia o tema que el juez tiene que decidir y resolver en sentencia. Hablábamos del objeto principal, el objeto accesorio,
El objeto principal pues era la materia o tema que se discute y que habrá que resolver. El accesorio es la relación que existe o que se da entre las partes como consecuencia de la violación del derecho penal sustantivo. Luego hablábamos de los fines, fin general inmediato, y los fines específicos, la averiguación de la verdad real, material histórica y la individualización del procesado. Bien. Así las cosas, a través del tiempo, los pensadores del derecho han dicho, ¿cuál será la mejor forma de poder aplicar la ley penal al caso concreto? Es decir, ¿cuál será la mejor forma de poder juzgar? ¿Cuál será la mejor forma de poder someter a un proceso a una persona que ha cometido un hecho delictivo? Y como consecuencia de esa discusión es que han surgido los sistemas procesales. Como consecuencia de esa discusión es que han surgido los sistemas procesales. En el transcurso del tiempo han habido varios sistemas procesales. Es decir, los pensadores del derecho dicen, ¿cuál será la mejor forma? ¿Será que la mejor forma es de que todo sea en secreto? ¿O será que la mejor forma todo sea público? ¿Será que es mejor por escrito? ¿Será que es mejor oral? ¿Será que es mejor contradictorio? ¿Será que es mejor no contradictorio? ¿O será mejor que hagamos que una parte sea que sea una parte pública y que otra sea secreta, etcétera? Y así surgen los sistemas procesales. Ya en clases pasadas les he dicho que la mejor forma de poder estudiar los sistemas procesales es a través de Cuando surge como consecuencia de violentar la norma penal, hay que imputárselo a alguien. Surge como consecuencia de eso lo que es la acusación. Pero a esta persona démosle la oportunidad de que se defienda. Surge como consecuencia de eso lo que es la defensa. Pero encima de estas dos posiciones, o sea, por encima de la posición de la defensa y por encima de la posición de la acusación, debe haber alguien imparcial, con suprapoderes, podríamos decir, para poder decidir sobre la situación que se ponga en su conocimiento. Y como consecuencia de eso surge lo que es la decisión. Entonces, los sistemas procesales básicamente hay que estudiarlos desde el punto de vista de la decisión, perdón, de la acusación, de la defensa y la decisión, en cuanto a las actividades que se desarrollan. Y también hay que verlos en cuanto a su forma. Ahora bien, ¿cuál es el primer sistema que se da a través de... Les voy a proyectar algo para que tengan ahí de lo que vamos a ver hoy. Permítanme un segundo. Sistemas procesales. Aquí estamos. ¿Se ve lo que se está proyectando ahí en la pantalla? Sí, licenciado. Sí se ve. Sí, licenciado. Muchas gracias. Gracias. Vamos a ver los sistemas procesales, vamos a ver el sistema inquisitivo, el sistema acusatorio, el sistema mixto, y finalmente vamos a ver cuál es nuestro sistema. Y lo vamos a estudiar desde el punto de vista de la acusación, la defensa y la decisión. El primer sistema que se da históricamente es el sistema acusatorio. El sistema acusatorio nace en la antigua Grecia. Imagínense, en la antigua Grecia es donde nace el sistema acusatorio y tiene su máximo esplendor en la época de la República Romana. En la época de la República Romana tiene su máximo esplendor lo que es el sistema acusatorio. En cuanto a su forma, el sistema acusatorio es público,
es oral y es contradictorio. ¿Por qué es público? Porque las actuaciones están a la vista de todos. No es reservado. No es reservado a las partes, ni para ninguna persona. Se puede asistir a las audiencias. También tiene otra característica en cuanto a su forma, que es oral. Las actuaciones son en forma verbal, es decir, que son de viva voz. Todo es de viva voz. Todo es de viva voz. Y existe contradictorio porque hay debate, porque hay discusión. Se puede debatir. Hay discusión. Existe la libertad de poder. Digamos, nos afirman algo, podemos debatirlo, podemos discutir sobre eso. En cambio, el sistema inquisitivo no. El sistema inquisitivo nace como una negación del sistema acusatorio. Nace como una negación del sistema acusatorio. Y nace en el seno de la Iglesia, en la época de la Inquisición. Ahí surge lo que es el sistema inquisitivo. Dice, no, el proceso no puede ser público, debe ser secreto. No puede ser oral, debe ser escrito. Y no debe haber contradicción. Es decir, que no puede haber discusión. No debe haber discusión. Las actuaciones no pueden estar a la vista de nadie. Inclusive es reservado para las partes y las personas. Las actuaciones son por escrito. No pueden ser verbalmente. No existe el debate. No existe la contradicción. Porque no existe, porque es no contradictorio. No existe el debate. No hay discusión. En ese tiempo en que surge el sistema inquisitivo, era importante la confesión de los involucrados. Inclusive era pecado, mentir era pecado. Y por eso es que en tiempos de la Inquisición surgen los tantos aparatos de tortura, que era importante que la persona confesara para poderla condenar. Y si hablamos de las diferentes formas en que se debe de estudiar el proceso, podríamos decir que el sistema acusatorio, o el sistema inquisitivo, mejor dicho, es un sistema unipersonal. Es decir, una persona con una actividad multiforme. En la persona se reúne lo que es el juez, lo que es ¿cómo se llama? El juez, lo que es el defensor y lo que es el órgano oficial acusador. En el juez se reúne la decisión, la acusación y la defensa. En cambio, en el sistema acusatorio, no. En el sistema acusatorio es un sistema de partes. Está bien definida lo que es la acusación, está bien definido lo que es la defensa y está bien definido lo que es la decisión. ¿Quién tiene a su cargo la acusación? ¿Quién tiene a su cargo la defensa? ¿Y quién tiene a su cargo la decisión? Entonces, en el sistema inquisitivo decimos que es secreto, es escrito y no contradictorio. ¿Por qué secreto? Porque no está a la vista de nadie, ni siquiera de las partes, no tienen acceso a las actuaciones. Es escrito, las actuaciones son por escrito, todo se pide por escrito, todo tiene que constar por escrito, no hay oralidad. Si bien es cierto que algunas actuaciones
Iba a estornudar y se me fue. Les decía que si bien es cierto que hay unas actuaciones que se deponen oralmente, inmediatamente se documentan por escrito. Por ejemplo, la declaración del testigo. La declaración del testigo la depone oralmente, pero se documenta, se escribe y va formando parte de un expediente. Y no existe el debate, no existe la discusión. Por eso es no contradictorio, porque no hay debate, no hay discusión. En cambio, en un sistema acusatorio es público para la gente. Puede presenciar las diferentes actividades que se desarrollan en un proceso, y especialmente es público, tienen acceso a las actuaciones los interesados, especialmente las partes involucradas, quienes intervienen en el proceso, y es contradictorio porque existe el debate, existe la discusión, sea el debate, sea la discusión, en relación con lo que se está discutiendo. Y veamos cuál pueden ser unas virtudes de lo que puede ser el sistema inquisitivo y cuál puede ser la virtud de lo que es el sistema, acusatorio. En un sistema inquisitivo, una noche de tantas, un sistema inquisitivo puro, ¿verdad? Bueno, antes de eso les quiero comentar que también hay una tercera posición y que dicen, no todo el sistema acusatorio es malo, ni todo el sistema inquisitivo es malo. Rescatemos parte de lo que es el sistema inquisitivo y parte de lo que es el sistema acusatorio. Y como consecuencia de eso surge el sistema mixto. Y el sistema mixto básicamente divide el proceso en dos etapas, una que es secreta y otra que es pública, pero todas sus actuaciones son por escrito. Pero veamos cuáles pueden ser las virtudes o las falencias que pueda tener cada uno de los sistemas. Bueno, antes que todo, ¿alguna pregunta con respecto a lo que hemos platicado con relación a la forma? Sistema inquisitivo, secreto, escrito, no contradictorio. Sistema acusatorio, público, oral y contradictorio. ¿Alguna pregunta de eso? No, claro. Licenciado. Sí, Oscar. Ahí está claro, Lic. ¿Alguien más? Licenciado, buenas noches. Buenas noches, Milsi. Ok, en este mixto también está definida la acusación, la defensa y la decisión. No, cuando se lo explique le voy a explicar que no está bien definida. Digamos que sí, la realidad es de que sí existen las diferentes partes, pero hay un denominador común que nos hace tirarnos más al sistema mixto a un sistema inquisitivo. Se lo voy a explicar más adelantito. Bien. Ok, gracias. Entonces, veamos, y si tiene dudas cuando lleguemos a eso, me vuelve a preguntar, por favor. En el sistema, veamos un sistema inquisitivo. Un juez X está en su estudio, en un segundo nivel de su casa. Un día, como a las 11 de la noche, medianoche, oye ruidos, abre la persiana en la ventana y mira que enfrente están cometiendo un asesinato. Y él conoce su vecino. Van unas personas pasando por ahí, llaman inmediatamente, llegan los bomberos, llega la policía, el tipo está muerto, llaman al juez de turno, levanta el cadáver, lo mandan a la morgue, etcétera, etcétera, y se inician las primeras diligencias y camina el proceso. El juez deja de estudiar, deja de leer, se acuesta, se duerme y al otro día va a trabajar. Y un día de tantos, dentro de todos los expedientes que tiene en su
en su despacho, empieza a leer un expediente y dice, cuando mire el parte de policía, dice, pucha, que este es aquel hecho que hicieron que sucedió frente a la casa aquella noche, que yo estaba leyendo. Y se queda asustado con eso. Y de repente lee una declaración, lee en el expediente una declaración de unos testigos. Y dicen, estos testigos declaran que el procesado ese día estaba en una convención de leones. Pero no de los leones que ustedes piensan, sino que de leones en Quetzaltenango. Es más, hay un acta notarial de un colega notario que hace constar que efectivamente el señor participó en esa actividad. Hay una factura de la pensión Bonifaz de Quetzaltenango, donde dice que paga el servicio de habitación a nombre de él y por servicios de alimentación, entre otras pruebas. Y la pregunta es, ¿qué va a hacer el juez? ¿Será que va a absolver o será que va a condenar? ¿Qué piensan ustedes? Wilibaldo, ¿qué piensa? Yo considero que va a absolver, licenciado, porque en nuestro caso los jueces están obligados a respetar el debido proceso. Pero aquí no estamos hablando del debido proceso, aquí estamos hablando de pruebas. Sí, José Alfredo. Buenas noches, licenciado. Yo pienso que sí tiene que condenar porque hay declaraciones de los testigos. Pero los testigos te están diciendo que estaba ese día de los hechos, estaba en Quetzaltenango. El acta notarial dice que estaba en Quetzaltenango, en la Convención de Leones. La factura es de la pensión Bonifaz de Quetzaltenango. Pero él vio que fue él. Sí, Wilibaldo. Si fuera el sistema inquisitivo, sí lo podía procesar, debido a que esto se hace como a puertas cerradas, pero el acusatorio es público. Sí, pero estamos hablando de un sistema inquisitivo. Es lo que tiene en sus manos. Recuérdense que el sistema inquisitivo es secreto, escrito y no contradictorio. Es lo que tiene en sus manos, es un expediente. Y en el expediente dicen los testigos que ese señor no estaba aquí en Guatemala el día que se cometieron los hechos, sino que estaba a esa hora, estaba en Quetzaltenango. Sí, Pablo. Yo considero que de conformidad con la prueba, el juez tiene que resolver, obviamente pues con una falta de mérito, toda vez de que hay pruebas suficientes para que él determine que no hay responsabilidad penal de esa persona. Tal vez no falta de mérito, sino que ya estamos para dictar sentencia. Dictaría una sentencia, que en su caso, ¿qué sentencia sería, Pablo? Estaríamos hablando de la primera declaración, ¿va, Lick? No, estamos hablando de una sentencia. Una sentencia absolutoria, Lick. ¿Quién me habló? No levantó la manita, no vi. A ver, Catalino. Michelle. Es una sentencia absolutoria, Lick, porque no estaba en el lugar que se cometió el hecho. Sí, finalmente lo que tiene que hacer el juez es dictar una sentencia absolutoria. ¿Por qué absolutoria? Aunque a él le conste lo contrario. Porque el expediente lo que le está diciendo es de que él no estaba aquí en Guatemala. Los testigos dicen que estaba allá en Quetzaltenango. El acta notarial que levantó el notario
Dijo que estaba en Quetzaltenango, tiene fe pública. La factura dice que durmió ese día en la pensión Bonifaz y que le dieron servicio de alimentación y que se la llevaron a la habitación, etcétera. En cambio, en un sistema acusatorio donde prevalece la oralidad, los testigos pueden decir de que estaba en Quetzaltenango, pero lo tienen que decir delante del juez, no en un papel. Delante del juez y se les tiene que protestar. Tienen que levantar su mano a la altura del hombro, la mano derecha a la altura del hombro, y le tendrán que preguntar, ¿jura usted decir la verdad ante su conciencia del pueblo de la República de Guatemala? Sí, juro. Y puede agregar, y por mis creencias religiosas. ¿Qué le consta a usted del hecho? Fíjense que ahorita me estoy recordando del primer caso que hubo aquí en Guatemala, de juicio oral, que fue en Chiquimula. La muerte de un estudiante. Mataron a un estudiante. Hasta donde recuerdo, creo que había sido la policía. Y la defensa, estábamos en pañales todavía, porque no teníamos toda la infraestructura y todos los conocimientos que tenemos ahora. Pero el juez, el licenciado Sagastume, me recuerdo en aquella época, manejó muy bien la situación, porque fíjense que la defensa llevaba llevaba ya su tesis, su teoría, que el guardia se había subido aquí en la 18 calle, 19 calle, donde estaban las rutas orientales, que había pasado ahí al rancho, se había comido su chicharrón con yuca, que luego pasaron a Zacapa, se había tomado una su agüita ahí, que se había ido a La Paz del chofer, y que cuando llegó a Chiquimula, que lo habían detenido por la muerte del estudiante. A grandes rasgos esa era la tesis de la defensa. Y los testigos que llevaban, eso era lo que iban a ir a corroborar. Era imposible que el policía hubiera sido, porque el día de los hechos, él estaba aquí en Guatemala y se fue en la camioneta, etcétera, etcétera. Pero como les digo, fue el licenciado Sagastume con mucho tino. En esa oportunidad, el tipo entra con lentes y le dice, póngase de pie. Y el juicio era en un salón comunal, donde habían como 200, 300 personas. Y le dice, levante su mano a la altura del hombro derecho. Y le dice, ¿jura usted decir la verdad ante su conciencia y ante el pueblo de la República de Guatemala? Sí, juro, le dice, siéntese. Y estaba con lentes oscuros. Y le dice, recuérdese que está bajo juramento. ¿Usted utiliza esos lentes por prescripción médica? No, le dice. Entonces, quíteselos. Y se los quita. Y así como están viendo ustedes ahorita su pantalla, estaban 400 ojos viéndolo. Y él sintió la presión. Y cuando le dice al juez, ¿qué le consta a usted del hecho? A mí no me consta nada. Puede repetirlo. ¿Qué le consta del hecho? A mí no me consta nada. Tenga la bondad de retirarse. Y se retira. Con eso se vino la tesis de la defensa al suelo. Ahora bien, ¿será que todo eso se puede ver en un papel? ¿O vamos un poquito más allá? Vamos un poco más allá. Cuando se ve la declaración, por ejemplo, de un testigo, depone su declaración, o existe la contradicción entre un testigo o entre procesados, y se va a hacer un careo, se les va a poner en conocimiento las contradicciones en que incurren,
Se les va a incitar para que se pongan de acuerdo. Y uno va a decir, no, que yo fui, que fuiste vos el que hiciste, no, que yo no hice, que no sé, que iba vestido de esa forma, no. Vos porque no llevabas lentes, que esto, que el otro. Y entran en una serie de contradicciones y de discusiones y se molestan, etcétera, etcétera. Y luego se van a poner en el papel, en un sistema escrito, va a decir, se les hizo saber sus contradicciones. Se les incitó a que se pusieran de acuerdo. Y no se pusieron de acuerdo. Y se finaliza el acta. En cambio, en un sistema acusatorio, donde se está viendo y oyendo, los jueces van a estar viendo y van a estar oyendo qué es lo que está pasando, cómo están reaccionando, cómo se pusieron. Y la pregunta que yo les hago es, ¿será que un testigo en un sistema inquisitivo donde le va a decir al oficial, mire, a mí lo que me conste tal, ponga ahí tal y tal y tal y tal y tal cosa, ¿será que puede mentir? Sí puede mentir. En un sistema acusatorio, sentado frente al juez, sentado frente al fiscal, sentado frente al defensor y sentado frente al público que pueda ver, ¿será que el testigo puede mentir? ¿Qué piensan ustedes? ¿Será No, que un porque se testigo puede sentado mentir. ahí? ¿Qué dicen ustedes? ¿Puede mentir o no puede mentir? Sí puede mentir también. Claro que puede mentir. Puede mentir también, solo que le va a costar más. ¿Por qué? Porque lo van a contrainterrogar. O lo van a interrogar, lo van a contrainterrogar. Y los jueces se van a estar dando cuenta cuáles son sus reacciones. ¿Cómo van a reaccionar? Y de eso van a ir formando su convicción. Formando su convicción para poder dictar el fallo. En cambio, en los papeles, ¿será que se puede ver que se enojaron? ¿Será que se puede ver que se molestaron? ¿Será que se puede ver que estaban incómodos en la audiencia? No, no se puede ver. Están los dos hermanitos jugando. Están los dos hermanitos jugando. Es que el ser humano desde que nace, ¿cómo se comunica? Desde que nace se comunica por la oralidad. Nace y grita, llora. ¡Qué frío el que hay aquí afuera! ¿De dónde salí? Y llora. Si pudiera decir, tengo hambre, ¿qué diría? Deme empacha, deme chiche. Estoy sucio, cámbienme, me voy a escaldar. Y ahí dice del 1 y dice del 2 y no se dan cuenta. El ser humano se comunica a través de la oralidad. Juanito y Marita son hermanitos y un día están jugando. Y por arrebatarle la muñeca se viene y tiran el televisor y se quiebran. Eso va entrando la muchacha y ve que el televisor se quiebra. Que lo botan y se quiebra. En la noche cuando llega el papá dice, pues, ¿y qué pasó aquí? A ver, Marita, ¿qué pasó? Pues fíjate, papi, que yo estaba aquí con mi muñeca y que eso vino mi hermanito, que esto, que el otro, y que me la jaló y que aquí y se pasó llevando el televisor. No, papi, fíjate que mi hermanita me empujó y que esto, que el otro, que aquí, que hay, pero se llegó y se quebró el televisor. Está el contradictorio, ¿no? Luego entra la muchacha y le dice, mire, y mira, ¿qué fue lo que pasó aquí? Fíjese, señor, que yo estaba haciendo la limpieza cuando oí que estaban discutiendo los niños y cuando yo entré estaba el televisor estaba despedazado. Viene el papá y ya vio las partes. Ya vio la declaración de los testigos, de los niños, de la muchacha, y ya vio el televisor. Y va a dictar sentencia y dice,
se quedan sin televisor. Si se portan bien, tal vez si se lo piden a Santa, para fin de año se los traiga Santa Claus. ¿O acaso le dijo el papá, mira, Marita, a su hija, pásame tu declaración por escrito? A ver, Juanito, pásame tu declaración por escrito. A ver, muchacha, pásame tu declaración por escrito. No. Ahí investigó, ¿a través de qué? De la oralidad, de la inmediación, de estar más cerca, de estar viendo y estar oyendo, y los condenó. Y les digo, ya no hay televisor, ustedes están portando mal. Si se portan bien de aquí adelante, buena conducta, les vamos a comprar un televisor. Si no, se queda sin nada. Es decir, si analizamos cuáles son las virtudes y los defectos de un sistema, podemos ver que con la escritura se pueden hacer maravillas. Yo recuerdo cómo eran las declaraciones de antes. Mire, fíjese que tengo mi testigo ahí que quiero que me lo oiga. Ya cuando les preguntaban, ¿cuál es su profesión o oficio? Testigo profesional. Alguien en una clase me decía, mire, y si no consigo testigos, ¿qué hago? Es que no es que se consigan testigos. Los testigos son los que estuvieron presentes en el hecho. No hay otros. No hay otros testigos. No hay otros. Recuerdo una vez que yo estaba en un tribunal y llega un hermano evangélico. Llega un evangélico y dice, se pone a orar. Y le empieza a decir a Dios que lo perdone por todas las mentiras que iba a decir el día de hoy, pero que era para salvar a un hermano. Y así se lo iba a decir al oficial, que eso era lo que iba a escribir en el documento. Pero si este pastor llega y lo interroga, y lo contrainterrogan, porque el que lo va a interrogar va a ser el que lo propone. Por ejemplo, si lo propone el Ministerio Público, él lo interroga y lo contrainterroga ¿cómo se llama? El defensor. Si lo propone el defensor, lo interroga el defensor y lo contrainterroga el Ministerio Público. Y así de eso se trata, pues, básicamente de eso se trata. ¿Sí? Entonces, si nos ponemos a analizar cuáles son las virtudes de uno, yo me quedo con la oralidad. Porque ahí los jueces son los que van a hacer, va a haber inmediación de parte de los jueces, van a estar viendo, van a estar oyendo lo que está sucediendo. ¿Sí? Y eso es importante. Y eso es importante. ¿Alguna pregunta a estos jóvenes? En cuanto a la forma, recapitulemos un poquito. Sí. Tengo una Sí. duda. El acusado en este sistema inquisitorio era también por escrito, ¿verdad? ¿En qué sistema? En el inquisitivo, perdone. Fíjese que vamos a ver ya ahorita, a eso quería llegar, que ahorita vamos a analizar un poco los sistemas en cuanto a la acusación, en cuanto a la defensa y en cuanto a la decisión. Pero dígame su pregunta concreta. Esa era, solo era la inquietud que tenía, ya que los testigos La declaración del acusado también queda por escrito, todo es por escrito. Si bien es cierto que la dicen oralmente, pero se documenta por escrito y el juez va a dictar su fallo, va a dictar su sentencia con base al expediente. En cambio, en un sistema acusatorio, no. En un sistema acusatorio va a haber un debate. Ahí van a estar oyendo primero van a oír la declaración del procesado, lo van a interrogar. Por supuesto que tiene el derecho de no declarar. Pero van a oír a los testigos, a los peritos, van a leer documentos, etcétera. Y al final, con base en lo que han visto y oído, van a dictar una sentencia.
En cambio, en el otro sistema, no. Ahí va a estar la declaración del procesado, va a estar la declaración del ofendido, va a estar la declaración de los testigos, van a estar los peritajes, los expertajes, etc. Y con base en lo que lea de los papeles va a dictar una sentencia. En cambio, en el otro, no. El sistema acusatorio va a estar presente en la declaración de los testigos, porque va a haber un debate. Y ahí hay un orden cómo se van a recibir las pruebas. Primero testigos, no, primero peritos, después testigos, después documentos y otros medios de prueba. Luego vendrán los alegatos, luego vendrán las réplicas y luego vendrá la sentencia, pero ahí mismo, porque están viendo y oyendo. Claro, en el papel, ¿no? El papel, como dice el dicho popular por ahí, el papel aguanta todo. ¿Sí? Bien, si no hay preguntas, vamos a analizar ahora entonces los sistemas a la luz de Simónica. Buenas noches, Lic. Solo quisiera saber, dijo que en el sistema entonces acusatorio la virtud sería la oralidad, pero en el sistema inquisitivo entonces ¿cuál sería la virtud, perdón? Para mí no hay. Ah, bueno, entonces sí la tengo clara. Sí, para mí no hay. Es decir, que yo lo que quiero que vean es cuáles son las virtudes de uno y de otro, o lo negativo de uno y de otro, pues. ¿Sí? Porque, ¿será que es lo mismo juzgar papeles o personas? ¿Sobre papeles o sobre lo que estamos presenciando? No es lo mismo. Al final vamos a sacar algunas conclusiones y ustedes tomarán su mejor criterio, mi estimada Mónica. Bien, ahora vamos a estudiar el sistema inquisitivo en cuanto, ya dijimos que hay que estudiarlos en cuanto a la acusación, en cuanto a la defensa y en cuanto a la decisión. En cuanto a la acusación en un sistema inquisitivo, el acusador se identifica con el juez. Es decir, el mismo juez es el ente acusador. Por eso se dice que el sistema inquisitivo es un juez, o mejor dicho, es una persona con una actividad multiforme. ¿Por qué? Porque en las manos del juez o en la persona del juez se reúne lo que es la acusación, lo que es la defensa y lo que es la decisión. Es decir, que él hace de juez, de defensor y de acusador. Así las cosas, entonces inferimos de que hay un órgano oficial acusador. Hay un órgano oficial acusador. El juez promueve de oficio. Estamos hablando de la acusación. El juez se identifica el acusador se identifica con el juez. El juez promueve de oficio. El juez promueve de oficio el proceso. Es decir, que dicta las medidas que considere pertinentes. Él dice, escuches estos testigos, oigas esto, hagas esto, no se haga esto. Él es el omnipotente, él es el que hace y deshace. ¿Sí? Hay un órgano oficial acusador. Hay un órgano oficial acusador porque obviamente es el propio juez el que está acusando. ¿Sí? Es el que está acusando. Hay un órgano oficial acusador. Por otra parte, en cuanto a la defensa, el acusado no puede ser patrocinado por un defensor. ¿Por qué? Porque también está entregada al juez. Es decir, el juez es el que tiene en sus manos todo. Ya les dije que el juez es el que impulsa de oficio el proceso. Él es el que define qué pruebas se van a practicar, dicta las medidas que crea convenientes, impulsa el proceso desde el inicio hasta su final. Desde su inicio hasta su final. ¿Por qué? Porque es una persona. Es el mismo juez el que hace todo. Es órgano oficial acusador, es defensor y es el que toma la decisión. En cuanto a la defensa, ya les dije que el procesado
no puede ser patrocinado por un defensor. Es decir, que no hay libertad de defensa. No se puede proponer a un defensor. Es decir, que yo en lo particular tenga un buen abogado y diga, miren, voy a llevar y voy a pedir que mi abogado defensor sea fulano, no se va a poder. No se va a poder porque la misma ley me lo va a impedir. Estamos hablando de un sistema inquisitivo en su esencia puro. En cuanto a la decisión, el juez tiene amplia discreción en las pruebas que señala la ley y la valoración de la prueba la hace a través de la prueba tasada. La valoración de la prueba es el de la prueba tasada. Tiene amplia discreción, les decía, en cuanto a las pruebas que señala la ley. Ahora quiero preguntarles, a ver, ¿qué es la prueba tasada? Billy. ¿Qué es la prueba tasada, Billy? Teoría general del proceso. Ah, pero ya la ganaron, ¿verdad? Glency. Buenas noches, Lick. Bueno, Buenas noches, Glency. este sistema de valoración de la prueba, llamada prueba legal o tasada, está regulada en el, si no estoy mal, en el artículo 139 del Código Procesal Penal, si no estoy mal. Es un sistema de prueba en el que le dan valor a lo que dice el documento. O sea, el juez se basa en lo que dice el documento o los documentos. En este caso, las pruebas. ¿Qué dicen los demás? Gracias, Glency. Reina. Ah, se asustó Reina mía, hasta abandonó la reunión. ¿Alguien más? Billy también se asustó y dice, Kaylin. Abandonó la reunión. José Alfredo, otra vez José Alfredo. Vamos, José Alfredo. Prueba tasada es cuando hablamos de la prueba tasada, obviamente es cuando el juez ya está tomando la decisión y tiene la libre discreción en ver qué pruebas son las que la diligencia. Fíjense que la valoración, estamos hablando de la valoración de la prueba. Y cuando hablamos de la valoración de la prueba es porque ya vamos a dictar un fallo. Ya cuando vamos a dictar un fallo. Licenciado, entonces sería la sentencia en el proceso Fíjese. penal. No, pero ¿cuál es el sistema de valoración de la prueba? Y esto para mí, que ustedes ya lo tienen que saber, pues, teoría general del proceso. ¿Ya cruzaron teoría general del proceso? Sí, Catalino. No, serían los documentos, ¿no? ¿Y qué es la sana crítica razonada? ¿Cómo se aprueba en conciencia? Primero tenemos la libre convicción, la prueba, la prueba tasada.
la prueba en conciencia, la sana crítica razonada. Sí, Glency. Lick, hasta donde yo sé, la sana crítica es cuando el juez aplica su conocimiento, su experiencia, también aplica obviamente la ley, ¿verdad? Y la razón. Entonces, ¿cuál es la prueba tasada? Me imagino, Lick, que es Sí, cuando Jorge. solo Sí, Jorge. pues le da valor. Perdón. Licenciados, tal vez así como usted estaba dando el ejemplo anterior donde decía que el juez tenía ya los documentos de un notario que demostraban, ahí sí que dan fe pública y hacían plena prueba. Sería la prueba legal. La prueba legal o tasada. La prueba legal o tasada es la que la propia ley le da el valor probatorio a los diferentes medios de prueba. Es decir, tasa la prueba. Por ponerles un ejemplo, por ejemplo, puede decir, la declaración de un testigo, semiplena prueba. La declaración de 2 testigos contestes, o sea, que contesten, que den la misma declaración, plena prueba. La declaración de un testigo más un documento, plena prueba. O la declaración de un testigo complementado con un peritaje, plena prueba. O un peritaje semiplena. Y así va describiendo. La prueba legal o tasada es la que le da el valor la ley. Es decir, está determinado en la ley. En cambio, como decía Glency, la sana crítica razonada es que el juez hace uso de la lógica y de la experiencia que tiene, haciendo el análisis de las pruebas individualmente, relacionándolas unas con otras, analizándolas y haciendo uso de la ley, la doctrina y la jurisprudencia. Es decir, yo analizo a través de la lógica, lo que me da la experiencia, analizo cada uno de los elementos de prueba individualmente relacionándolos unos con otros. Y así es como yo voy a formar mi convicción. Es decir, de eso voy a tomar o de eso voy a dictar una resolución. ¿Sí? Entonces, la prueba legal o tasada es la que la ley le da el valor asignado a cada elemento de prueba o a cada prueba. Esa es la prueba legal o tasada. La sana crítica razonada no. La sana crítica razonada entra a la lógica, la experiencia relacional que tengamos utilizando la ley, la doctrina, jurisprudencia, analizando cada uno de los medios de prueba individualmente y relacionándolos unos con otros. Entonces, volviendo a lo que es el sistema inquisitivo, el juez tiene amplia discreción entre las pruebas que señala la ley y utiliza el sistema de la prueba tasada. Ahora, en el sistema en el sistema acusatorio, en cuanto a la acusación, el acusador, para empezar, el acusador es distinto del defensor y del juez. Fíjense cómo va marcando ya la pauta. El sistema acusatorio dice, el acusador es distinto al defensor y al juez. ¿Alguna pregunta? Fíjense. En cuanto a la acusación, el acusador es distinto del defensor y del juez. Entonces aquí ya nos damos cuenta que existe un sistema de partes. Hay un juez, hay un defensor y hay un acusador. Hay un acusador oficial. Si lo vemos en nuestro sistema, estaríamos en presencia del Ministerio Público. El Ministerio Público tiene que actuar cada vez que se comete un delito de acción pública, salvo aquellos casos en que se requiere la instancia particular. Es decir, que se requiere la instancia particular, y cuando hablamos de que se requiere la instancia particular, es porque
tenemos que llegar al Ministerio Público para que se inicie la acción. Porque dice, ¿cuáles son las formas o sistemas? ¿O cómo se debe ejercer la acción penal? Lo vamos a ver en su momento cuando veamos la acción penal. Pero tiene que ver con está relacionado con lo que es el ejercicio de la acción penal pública, acción penal pública, instancia particular y la acción privada. Ya son los delitos privados. Aquí estamos hablando de condiciones de procedibilidad penal, o sea, la circunstancia o conjunto de circunstancias que se deben concurrir en determinados casos para poder ejercer la acción penal. ¿Sí? En cuanto a la defensa, existe libertad de defensa. El acusado, en este caso, como existe libertad de defensa, puede asistirse o puede ser patrocinado por cualquier abogado o por cualquier, digamos, por cualquier defensor, por un abogado defensor. Y a ver, ahora les pregunto, ¿qué es un defensor? ¿Qué es un defensor? A ver, vamos a ver qué es un defensor. ¿Quién se atreve a decir algo? Alan Augusto, ¿qué dice? ¿Qué es un defensor? Leslie Karina. Denver Girón. Buenas noches, licenciado. Es un perito en derecho, es la persona que defiende los derechos de otra persona en un proceso. Es un perito en derecho que defiende los derechos de una persona, de otra persona en un proceso. Correcto. Es decir, es una persona especialista. Eso es un defensor. Y aquí ya vemos de que existe, que puede ser cualquier persona que tenga conocimientos de derecho, pues que sea un perito en derecho. Entonces, en cuanto a la defensa, existe la libertad de defensa. El acusado puede ser patrocinado por cualquier persona que sea perito en derecho para que defienda sus intereses en el proceso. En cuanto a la decisión, estamos hablando del sistema inquisitivo. En cuanto a la decisión, el juez tiene funciones exclusivamente decisorias. El juez tiene funciones exclusivamente decisorias. Cuando hablamos de que tiene funciones exclusivamente decisorias, es solo porque va a tomar la decisión. Es decir, solo puede fallar. Si lo vemos desde el punto de vista nuestro, cuando hablamos de la competencia funcional, por ejemplo, dice, la competencia funcional es la que distribuye la jurisdicción penal en base a las diferentes etapas del proceso o particulares actividades que se desarrollan en el mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, el juez de instancia, ¿qué conoce? Conoce de la fase de investigación. ¿Y cuál es la función? Fiscalizar la fase de investigación. Es un juez contralor de garantías. Es un juez contralor de garantías. No investiga. También diligencia el procedimiento intermedio. De ahí lo pasa a un tribunal de sentencia. El tribunal de sentencia o el de sentencia, ¿qué va a conocer? Va a conocer del juicio, va a conocer del debate y va a dictar una sentencia. Luego va a conocer un tribunal de alzada, la sala de la Corte de Apelaciones, de un
recurso especial. Luego, ¿qué va a conocer la Corte Suprema de Justicia? La Corte Suprema de Justicia va a conocer Cámara Penal, el recurso de casación. Entonces, el juez tiene funciones estrictamente decisorias. Y si lo vemos desde el comienzo, tiene funciones también en nuestro sistema tiene funciones de contralor de garantías. Es un juez contralor de garantías. Luego está para dictar sentencia. No se mete en la investigación, no investiga, no tiene nada que ver con la investigación. Entonces están bien definido lo que es la defensa, lo que es la acusación y lo que es la decisión. Luego, ¿hay alguna pregunta de estos jóvenes? ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna pregunta? No, licenciado, no hay preguntas. No, Lee, gracias. Muchas gracias. Bien. Luego hay una tercera posición y dicen, no todo el sistema inquisitivo es malo. Hay que rescatar lo que es bueno. Y dicen, y no todo el sistema acusatorio es malo. Hay que rescatar lo que es bueno y descartemos lo que es malo. Y como consecuencia de eso surge un tercer sistema, que es el sistema mixto. Cuando se habla del sistema mixto, básicamente divide el proceso en dos grandes etapas. Su elemento característico común, podríamos decir, es que es escrito. Tiene algunos tintes de oralidad. Nuestro sistema anterior era eminentemente mixto, porque decía que, ¿cómo se llama? Dividía el proceso en dos etapas. Una secreta y otra escrita, y otra pública. La secreta ahí se empezaba con la denuncia, la querella o el conocimiento de oficio. Cuando se cometía un hecho delictivo, decía, los 3 primeros días para las primeras diligencias. Al 5º día se dictaba el acto de prisión provisional, no era auto de prisión preventiva, sino auto de prisión provisional. A partir de ahí, 15 días para dictar el sumario. El sumario era para investigar. Se abrían 2 cuerdas, así se le llamaba, la cuerda pública y la cuerda secreta. Eran 2 expedientes. En la cuerda pública se anotaba todo lo que no tenía que ver con la investigación. Y en la cuerda secreta se anotaba todo lo que tenía que ver con la investigación. Y era secreto para todos. No se podía ver. Nadie lo podía ver. Solo el juez y el oficial que se encargaba de vender el sumario. La corrupción, como siempre, ¿verdad? Se vendía el sumario para que uno se enterara de ver qué había dicho o qué se había diligenciado o qué se había, ¿cómo se llama? Investigado. Al finalizar esos famosos 15 días, se unía, en la cuerda pública se iban poniendo todo lo que no tenía que ver con la investigación, como podía ser el nombramiento del defensor, el discernimiento del cargo del defensor, el nombramiento de un perito, etc. Pero su dictamen ya iba en la cuerda secreta porque era de investigación. Al finalizar los 15 días se unían las 2 cuerdas y se dictaba el auto de apertura de juicio. Y se daban 5 días de audiencia a las partes. En esos 5 días uno tenía que decidirse si alegaba en definitiva o habría prueba. Si alegaba en definitiva era porque uno consideraba que ya estaba suficientemente investigado en 15 días un proceso, imagínense. Y el juez investigaba, y el juez a la vez abría juicio, y a la vez dictaba sentencia.
Él hacía todo. Me recuerdo que en aquel tiempo yo me fui a Costa Rica y me mandaron delegado de la facultad a un curso donde estábamos todas las universidades, se presentaban todas las universidades de Costa Rica. Y hablábamos de los presos sin condena. Y habían procesos que condenaban al procesado porque había pasado tanto tiempo, porque no daba tiempo a investigar en 15 días y con 200, 300, 400, 500 expedientes en trámite. Entonces, para justificar el tiempo que había estado preso, condenaban a las personas. Entonces, en esos 5 días, yo alegaba en definitiva o habría prueba. Si habría prueba, si había acusador particular, eran 43 días. Y si no había acusador particular, eran 38 días de prueba. Los primeros 5 días para notificación, y los siguientes, ¿qué? 20, 30 y pico eran para la prueba, y los últimos 8 días de alegatos finales. Se fijaba día para la vista, se alegaban, se hacían los alegatos, y a los 15 días se dictaba sentencia. En teoría, como 3 meses. Esa era la dulzura de la teoría. La amargura de la realidad nos llevaban 2, 3, 4 años en cada proceso, y la gente presa. Esto de que ahora la gente está ahí con un eterno auto de prisión preventiva, de nuevo, esto es viejo, en el sistema anterior lo teníamos. Y así era como si iba dilucidando. Al final, pues, hubo una reforma procesal y entramos a lo que tenemos ahora. Ahora la pregunta es, ¿cuál es nuestro sistema? ¿Qué sistema tenemos? ¿Qué sistema piensan ustedes que tenemos? De acuerdo a lo que hemos platicado y a lo que han visto. Yo considero que es mixto, Oli. ¿Por qué? Porque se establece a través de lo escrito y lo oral. Lo escrito y lo oral. Sí, cuando Pero se yo les dije dice, que el sistema mixto, pero yo les expliqué que el sistema mixto divide el proceso en dos etapas, una secreta y una pública. Sí, Gracias, Alex, buenas noches. Pues yo considero que es mixto, debido a que ¿por qué? como que se fusiona parte del sistema inquisitivo y parte del acusatorio. Dígame dónde. Bueno, yo entiendo que en la primera fase como que fuera lo del inquisitivo, ¿verdad? Por las características que menciona, y la otra ya es cuando es propiamente el juicio. Y entiendo que podría ser el acusatorio. Saque la Constitución, por favor. Claro. Saque su Constitución y me va a leer el artículo 8. Artículo 8. Derechos del detenido. Todo detenido deberá ser informado inmediatamente de sus derechos en forma que le sean comprensibles, especialmente que pueda proveerse de un defensor, el cual podrá estar presente en todas las diligencias policiales y judiciales. El detenido no podrá ser obligado a declarar, sino ante autoridad judicial competente. Imagínense, tiene que ser informado y tiene acceso a todo desde el momento de su detención. ¿Dónde está la secretividad ahí? No hay. Secreto para usted, para mí, que no somos interesados. Pero los más interesados son las personas involucradas en el hecho. Pues no podríamos decir que estamos en presencia, por las razones que usted me da, en un sistema mixto. Sistema mixto, repito, divide el proceso en 2 etapas. Una secreta y otra pública.
¿Alguna otra opinión? No, Lick, de mi parte no. ¿Alguien más, jóvenes? No, licenciado, gracias. Brian. Entonces, ¿cuál es el sistema nuestro? Es que eso es lo que quiero que me digan. Sistema acusatorio, Lick. Acusatorio, Lick. Sí, yo comparto. Nuestro sistema es acusatorio. Tiene algunos resabios por ahí inquisitivos, pero nuestro sistema es acusatorio. Hay un acusador, hay un defensor y hay uno que toma la decisión. Están perfectamente delimitadas las funciones de cada uno. De la acusación, Ministerio Público. El defensor, que puede ser particular o la defensa pública, y el juez que toma la decisión. Es público, es oral y es contradictorio. Público porque está a la vista de todos, y especialmente de las actuaciones están a la vista de los involucrados y de las personas que quieran enterarse, y pueden asistir a las diligencias. Es oral porque sus actuaciones son de viva voz. Y es contradictorio porque hay discusión. Existe el debate, se da el debate. ¿Sí? Se da el debate. Posiblemente tenga algunos matices inquisitivos. Me van a hacer un trabajito para el próximo día de clase. Me van a leer en el código qué artículos consideran ustedes que son del sistema acusatorio y artículos que consideren que son del sistema inquisitivo y por qué. Obviamente de acuerdo y a la luz de lo que hemos visto el día de hoy. Y básicamente enfóquense en que es inquisitivo, secreto, escrito y no contradictorio. Acusatorio es público, oral y contradictorio. Preguntas, mis queridos amigos. ¿De qué ley? Disculpe, Lick. Del Código de Hammurabi. ¿De qué ley? ¿Del Código Civil o del Código Procesal Civil o de la Constitución? ¿En qué clase está? Procesal penal, Lick. Bueno, gracias. ¡Wow! ¡Puchica! Procesal penal. Yo pensé que estaba diciendo usted del Código de Hammurabi. Sí, Glency, del Código Procesal Penal. Gracias, Lick, muy amable. ¿Alguna dudita? Si no, jóvenes, dejamos ahí. Que estén bien, cuídense, descansen un ratito, coman algo y pónganse a leer. Yo voy a hacer lo mismo, solo que no voy a leer, sino que voy a ver un rato tele. Ustedes no tienen derecho a ver tele ahora. Lo que tienen que hacer es estudiar. Pasen buena noche. Cuídense. Gracias, Lick, muy amable. Gracias, licenciado.